Escalofriantes misterios del Yucatán, 2 relatos embrujados revelados que no querrás descubrir. La noche caía sobre el pequeño pueblo de Yucatán y un frío paralizante recorría las calles desiertas. Manuel, un vigilante nocturno de 38 años, caminaba hacia la escuela de los susurros, un lugar que había sido olvidado por el tiempo, pero que todavía estaba vivo con historias aterradoras. Nadie se atrevía a acercarse, pero el trabajo lo obligaba a enfrentar sus peores temores. Desde que se hizo cargo de la vigilancia, las risas infantiles y los ecos sombríos le habían dejado una marca en el alma. Aquella noche, un escalofrío le recorrió la espalda mientras se adentraba en el edificio. Estaba claro que algo no estaba bien, el sonido del chirrido de la puerta le hizo estremecer. Recuerdos de niños desaparecidos, abandonados por sus propios sueños, flotaban en su mente. Las paredes parecían susurrar secretos oscuros, y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Manuel trataba de convencerse de que eran solo ecos de su imaginación, pero algo en el aire era irreal, denso y pesado. Su corazón latía con fuerza, y el sudor frío se acumulaba en su frente. No hay nada, repetía para sí mismo, buscando consuelo en aquellas palabras. Sin embargo, los murmullos comenzaron a elevarse, como si el edificio mismo reclamara a sus visitantes. Papá, llamó a través de sus pensamientos la voz de su hija Valentina, que a sus 12 años lidiaba con su propia batalla contra el acoso escolar. Manuel apenas podía mantener una mirada positiva hacia el futuro de su hija mientras trabajaba en aquella escuela maldita. Creía que manteniéndola alejada de allí la protegería, sin darse cuenta de que el peligro era inminente. La atracción hacia la escuela de los susurros se volvía irresistible para Valentina. Mientras la noche avanzaba, Manuel sentía una presencia a su alrededor, constante y aterradora. Una noche, al caminar por los pasillos mal iluminados, una figura surgió entre las sombras. Era un niño, su rostro demacrado y triste. El pequeño temblaba y, con un susurro apenas audible, suplicaba ayuda. Manuel, paralizado por el horror, se dio cuenta de que no eran solo historias de fantasmas. La corrupción que había llevado a la desaparición de aquellos niños estaba oculta bajo las baldosas de la escuela, y el tiempo apremiaba. Justo cuando pensaba que podía salir corriendo, un escalofrío recorrió su cuerpo. En el rincón de su mente, una voz lo alertó. El susurro de su hija resonaba, llevándolo de vuelta a la realidad. Valentina había desaparecido. La desesperación lo atacó como una ola. ¿Dónde está?, pensó mientras recorría frenéticamente los pasillos, sintiendo el miedo apoderarse de cada rincón de su ser. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Manuel sintió que el aire se volvía más denso mientras exploraba cada rincón de la escuela. Los susurros se transformaron en gritos, llenando su mente de terror. Las sombras parecían bailar, burlándose de su desesperación. Con cada paso, nuevas verdades sobre su comunidad, sobre su familia, se entrelazaban en una red de desasosiego. El eco de risas infantiles lo atormentaba, y el horror se convertía en su única compañía. En un último intento por recuperar el control de la situación, se acercó a las aulas, donde las paredes parecían vibrar con la energía de aquellos que una vez ocuparon el lugar. Allí, se dio cuenta de que para salvar a Valentina, debía enfrentarse a sus propios miedos. Pero mientras una visión de ella aparecía ante sus ojos, un fuerte grito resonó desde el pasillo oscuro, llevándolo de vuelta al abismo del terror. La última imagen que quedó grabada en su mente fue la de Valentina acercándose a la entrada de la escuela, un brillo inquietante en sus ojos, mientras un susurro helado le llamaba por su nombre. La figura de su hija se desvaneció en la oscuridad, como un eco de pesadilla, dejando a Manuel temblando de angustia. El grito que había escuchado resonaba en su mente, atravesando sus pensamientos como un rayo. Se obligó a avanzar, guiado por la desesperación.
Cada paso lo acercaba más al límite de su cordura, pero la imagen de Valentina lo empujaba sin tregua. Ambos, padre e hija, estaban atrapados en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes crujían a su alrededor, mientras los ecos del pasado asfixiaban la respiración de Manuel. Los gritos de niños, la risa distorsionada y los sollozos de quienes habían sido olvidados retumbaban en sus oídos. La escuela lo sabía y se alimentaba de su miedo. Las luces parpadeaban, creando parpadeos inquietantes que sumergían al vigilante en la penumbra. De pronto, un silencio aplastante lo envolvió, solo el sonido de su respiración y el golpeteo de su corazón resonaban en el ambiente opresivo. Se detuvo, con la idea de dar un paso atrás, pero en el fondo sabía que no podía huir. La vida de Valentina estaba en juego. Al recorrer un pasillo más, un destello de luz provenía de una de las aulas. Manuel se acercó, cada latido golpeando dentro de su pecho. Empujó la puerta con cautela y lo que vio lo heló hasta los huesos. La habitación, llena de pupitres polvorientos, se iluminaba tenuemente por una luz sobrenatural, un resplandor azulado que iluminaba el polvo suspendido en el aire. En el centro, un grupo de figuras infantiles se encontraba sentados en círculo, sus rostros pálidos y ojos vacíos, mirándolo fijamente. Valentina, gritó Manuel, su voz resonando con desesperación. Las figuras se volvieron lentamente hacia él, sus miradas fijas y vacías como si no reconocieran la realidad. De repente, uno de ellos, el niño que había visto antes, se levantó y comenzó a avanzar hacia Manuel. Su respiración se volvió entrecortada al notar que el rostro del pequeñucho se descomponía en una expresión de terror puro. «Ayuda», susurró, mientras sus dientes se aferraban a una risa malévola. Manuel sintió que el aire se le escapaba. Sabía que los niños nunca mentían. Si ellos pedían ayuda, era porque algo terrible estaba ocurriendo. La luz fluctuó, y durante un breve instante, pudo ver a Valentina a su lado, mirándolo con esos ojos que alguna vez habían sido llenos de vida, pero ahora estaban cubiertos por una niebla gris. «Papá», una voz grave y distorsionada brotó de los labios de su hija. El tono era el de una advertencia. Manuel retrocedió, tropezando con un pupitre. Los otros niños comenzaron a murmurar algo en voz baja, y con cada palabra que pronunciaban, la habitación parecía encogerse. El frío la envolvía como una serpiente. Algo oscuro se movía detrás de ellos, una sombra serpenteante que cobraba forma. A su alrededor, los murmuros se intensificaban, llenando la atmósfera con un terror visceral. La bruma aumentó, transformando su visión en un caos líquido. Y mientras intentaba enfocar su mirada en su hija, el grito de un niño resonó una vez más, ahogándose en la atmósfera de desasosiego. Simultáneamente, la figura de Valentina desapareció de nuevo. «¿Dónde está?», gritó Manuel, sintiendo que su pecho se comprimía. En ese momento, una risita cruel llenó el aire. La luz se apagó abruptamente y Manuel se encontró nuevamente solo, rodeado de penumbra y ecos. Ya no había tiempo. Era necesario actuar. Con el corazón golpeando con fuerza, se lanzó hacia la salida. Cada sombra a su alrededor parecía alargarse, como manos invisibles queriendo atraparlo. Pero impulsado por el amor y el terror de perder a Valentina, se adentró por los oscuros pasillos, decidido a descubrir el misterio que la escuela de los susurros había mantenido oculto y, tal vez, los secretos que habían llevado a tantos niños a la perdición. Mientras corría, una voz ecoaba en su mente, un susurro que sabía que provenía de la escuela misma. «Nunca olvides lo que se fue nunca regresa». La puerta de salida parecía tan lejana, pero la voz resonaba más fuerte. Manuel se lanzó a la oscuridad, preguntándose si alguna vez podría escapar de los secretos que atormentaban su alma. Y en ese instante, un nuevo grito, más sonoro, específico, rompió el silencio. Era Valentina. ¿Qué le había pasado realmente? La búsqueda apenas comenzaba. ¿Hubiera algún camino de regreso? Manuel corrió sin rumbo, los ecos de los murmullos infantiles lo seguían en cada paso que daba. La escuela entera parecía convertirse en un monstruo que se alimentaba de su desesperación, de su angustia latente. Las sombras se arrastraban por los muros, sus formas retorcidas surgían de la oscuridad, como si la misma esencia de la escuela tratara de asfixiarlo. Valentina, pronunciaba constantemente, como un mantra que le daba algo de esperanza.
Pero la respuesta era el silencio, un eco frío que le cortaba el aliento. Tras cada esquina, una ansiedad creciente lo acechaba, empujándolo hacia adelante, como si los pasillos fuesen un laberinto en el que el final nunca llegara. De pronto, la visión de unos ojos brillantes cortó la penumbra. Se trataba de un niño, con el rostro ensombrecido por la bruma, pero su mirada lo atravesó como una lanza. Manuel se detuvo y la voz amedrentada del niño brotó, distorsionada y llena de miedo. «Tú no deberías estar aquí», le advirtió mientras retrocedía, como si supiera algo que Manuel aún no comprendía. «¿Dónde está mi hija?», gritó, sintiendo como la frustración comenzaba a nublar su juicio. «Ella es parte de nosotros ahora», respondió en un tono que lo envolvió en un escalofrío. El niño extendió la mano, señalando hacia un rincón del pasillo, donde la luz apenas se filtraba. Sin pensarlo, Manuel siguió la indicación, el corazón palpitando como un tambor de guerra. A medida que se acercaba, el aire se tornaba más gélido, y con cada paso el murmullo se transformaba en un lamento sordo, un coro de voces perdidas que suplicaban, que llamaban, que recordaban. Al llegar al rincón, se encontró frente a una vieja puerta de madera, desgastada por el tiempo, cubierta por una capa de polvo y telarañas. Sin más opción, empujó la puerta con todas sus fuerzas. El chirrido resonó como un grito dentro de los muros, reviviendo recuerdos olvidados. Al abrirse, una ola de tristeza lo abrazó. El aula estaba vacía, solo una gran pizarra repleta de manchas oscuras que dibujaban sombras inquietantes. En el medio del cuarto, un pupitre solitario esperaba, y sobre él había algo que brillaba, un lazo de cabello, uno que reconocía bien. Era el de Valentina. «Valentina», gritó, y su voz resonó desgarrada por el eco, mientras se precipitaba hacia el pupitre. Su corazón se encogió al tocar el lazo, era frío al tacto, un símbolo de lo que había perdido. Los murmullos comenzaron a elevarse en intensidad. Los rostros de los niños, antes familiares, ahora se convertían en visiones aterradoras. Sus ojos, vacíos y oscuros, se fijaron en él, desbordando desesperación, y en sus voces resonaba el mismo clamor: «No debemos olvidar». Un pánico primal se apoderó de Manuel cuando recordó las advertencias de las vecinas, las viejas leyendas que envolvían a la escuela. Almas en pena no descansan. Todo lo que había ignorado lo golpeó con fuerza. Los secretos que la escuela guardaba eran peligrosos, estaban conectados con su propia familia. De repente, una sombra en la esquina del aula se movió. Manuel giró su cabeza y allí estaba Valentina, con su rostro cubierto por la oscuridad, mirándolo fijamente. «Papá», susurró, su voz mezclándose con los lamentos de los otros, pero aquella no era la voz dulce que conocía. Esta era profunda, distorsionada, como si la escuela misma le hubiera robado el alma. Manuel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, la conexión con su hija se rompía entre gritos y lamentos de otros niños, atrapados. «Valentina», clamó, estirando los brazos, pero demenció hacia el ala más oscura del aula, lentamente, como si algo más oscuro que la noche la arrastrara. Manuel se encontró atrapado en un abismo de terror. «No. No te vayas», gritó, la desesperación en su voz llenando la habitación, cuando de repente, todo quedó en silencio, la pizarra estalló en 1000 fragmentos y las sombras se unieron en un torbellino. Las risas y gritos de los niños se convirtieron en un grito de ultratumba, y a través del caos, la voz de Valentina resonó una vez más: «Nunca olvides lo que se fue». Manuel se quedó paralizado, una figura titilante emergió de la niebla. Su mirada no era de terror, sino de conocimiento, y lo único que pudo pensar fue: «¿Qué han hecho con ella?». Afuera, la tormenta comenzaba a arremolinarse, relámpagos iluminaban la noche. La escuela parecía cobrar vida, pulsando con secretos, dispuesta a arrastrarlo hacia su oscuro corazón. Y, en lo profundo de su ser, Manuel entendió que la verdad era más aterradora que cualquier pesadilla. Para encontrar a Valentina, tendría que desenterrar un pasado que preferiría olvidar. «Ayúdame», gritó en la más pura desesperación, dejando escapar sus emociones mientras la oscuridad lo envolvía por completo, mientras las luces destellaban y una neblina densa recorría el aula. Un eco ominoso brotó en su mente. «La búsqueda apenas comienza. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por el futuro de tu hija?». Y en ese instante, Manuel supo que las elecciones que se avecinaban podrían determinar no solo su destino,
sino también el de todos aquellos que habían quedado atrapados en las garras de la escuela de los susurros. Manuel se encontró rodeado de una penumbra que parecía tomar forma, danzando entre sus miedos más profundos. La figura titilante se acercaba, y con cada movimiento, la neblina se espesaba aún más. No podía escapar. Su mente, atrapada en un torbellino de recuerdos, una parte de él quería huir, mientras que otra sabía que Valentina estaba al otro lado de la sombra. ¿Quién eres?, preguntó, su voz amarga por la desesperación. La figura sonrió. Sus ojos, ahora claros como el cristal, se fijaron en él. Era un niño, sí, pero había algo más en su mirada, una mezcla de inocencia y terror, como si hubiera estado atrapado por una eternidad entre esas paredes. Tú debes recordar, papá. Hay cosas que no puedes dejar atrás, dijo el niño con una voz suave, pero que resonó como un eco de tambor. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué cosas? Un fogonazo de memorias olvidadas surgía a la superficie, imágenes de noches inclementes donde cuentos de terror y advertencias de ancianos retumbaban por su mente. No podía dejar que eso lo atrapara, no podía permitirlo. Murmullos comenzaron a levantarse de nuevo, el aula cargada de lamentos, ecos de almas perdidas que clamaban por atención, por libertad. A lo lejos, la voz de Valentina también se alzaba, casi rítmica, como un canto de sirena que lo llamaba a un lugar oscuro del que no podría regresar. Valentina murmuró, pero su voz quedó ahogada por el murmullo incesante. La angustia comenzaba a transformarse en rabia. El niño avanzó un poco más, la luz que lo rodeaba zumbando en un tono pulsante. Si deseas liberarla, debes romper lo que te ata a este lugar. Recuerda lo que sucedió, insistió, sus ojos ahora desbordaban dolor. Recuerda a los que se fueron. Un torrente de imágenes atravesó la mente de Manuel, voces apagadas de viejos amigos, risas que se habían transformado en lamentos, una promesa que nunca cumplió. Había algo oscuro el día que su familia se mudó a esa región, un viaje convulso, lleno de advertencias que había ignorado. Miró hacia la pizarra estallada, las manchas oscuras parecían formar palabras, un mensaje que clamaba ser descifrado. Sus ojos se fijaron en una de ellas. Nunca olvides, el niño asintió, como comprendiendo la lucha dentro de él. Los que están perdidos necesitan que sus recuerdos sean liberados, dijo pausadamente. Si no, sus almas quedarán atrapadas para siempre. Manuel sintió como un peso bajaba sobre su pecho, la desesperación comenzaba a dar paso a la determinación. Necesitaba desentrañar los secretos de la escuela, liberar no solo a Valentina, sino a todos los que habían quedado atrapados en sus entrañas. ¿Cómo?, preguntó, su voz más fuerte. Necesitaba respuestas y el niño parecía ser la clave. Debes enfrentar tu propio miedo. Los recuerdos son dolorosos, pero son lo único que puede romper las cadenas que nos atan aquí. Encuentra el centro de todo. La verdad oculta solo podrá ser revelada en el corazón del laberinto. En ese momento, la atmósfera se tornó aún más oscura, las sombras empezaron a apilarse a su alrededor, como si supieran que Manuel estaba decidido a actuar. Pero de alguna forma, sus pasos comenzaron a iluminar el camino. Determinado, Manuel se giró hacia la puerta por donde había entrado. Todo lo que sentía era una mezcla de pánico y resolución, un fuego que ardía en su interior. No podía perder más tiempo, debía encontrar el corazón de esa pesadilla y liberar a Valentina. Al dar su primer paso hacia la salida, el aula tembló como si la escuela reaccionara a su decisión. Voz en off resonando en su mente, como un mantra repetitivo, instándolo a recordar, a no retroceder. Afuera, el viento aullaba, desatando golpes contra las ventanas, y la tormenta rugía, como un aviso. Él sintió que el tiempo corría y que la escuela también lo sabía. Pero al cruzar el umbral, miró una vez más hacia atrás y vio a Valentina, inmóvil, como una estatua de terror, atrapada en una oscuridad que la envolvía por completo. En ese instante, una sensación de urgencia lo invadió. Debía regresar. ¿Podría enfrentarse a su propio pasado y liberar a su hija de las garras de la School of Whispers? La tormenta rugiendo afuera palpitaba en su pecho, como una alarma que anunciaba el riesgo creciente. Mientras la lluvia comenzaba a azotar con furia, Manuel se dio cuenta, el pasado lo acechaba, y la única manera de salir sería enfrentando los secretos que había enterrado.
El eco de su voz retumbó en su mente: sería valiente o se rendiría ante el terror, y justo cuando dio el siguiente paso hacia la oscuridad, una figura alta emergió de la niebla tras la puerta cerrada. Era una silueta familiar, pero el instinto le decía que era un reflejo de algo aún más siniestro. La escuela nunca perdona a quienes intentan escapar, susurró, con una voz que resonó como un profundo eco de advertencia. El corazón de Manuel se detuvo por un instante. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su hija? La respuesta, lejos de ser sencilla, vibraba en el aire. La búsqueda no había hecho más que comenzar. La figura que emergió de la niebla se delineó con claridad y Manuel sintió que una olas de frío lo recorría. Era una presencia que parecía conocerlo, y su mirada poseía una mezcla de compasión y juicio. Casi como si pudiera ver todas las decisiones equivocadas que había tomado. ¿Por qué has regresado, Manuel?, dijo la figura, una mujer de cabellos oscuros y piel pálida, su voz como un susurro gélido. Era la imagen de su madre, pero sus ojos eran vacíos, como los de un muñeco sin vida. Déjala en paz, gritó Manuel, pero la desesperación en su voz apenas ocultaba el miedo. La tormenta rugía intensamente fuera de la escuela, como si el mismo mundo estuviera suplicando por ayuda. La figura dio un paso adelante, desbordando una aura de tristeza que le heló la sangre. Ella no está en paz y tú lo sabes, dijo, alzando una mano hacia él. Las palabras flotaban en el aire como un veneno. En medio del caos, Manuel sintió cómo los recuerdos lo abrumaban, donde su madre, aún viva, le advertía sobre el peligro de los secretos familiares. Esa advertencia nunca había abandonado su mente, pero se había convertido en un eco distante. Ahora, cada recuerdo parecía golpearlo con una claridad fantasmal. No puedo, susurró, sintiéndose pequeño ante la majestuosidad del terror que lo rodeaba. Pero a la vez, la imagen de Valentina atrajo su atención, y el niño que había visto antes también estaba ahí, mirándolo, aguardando. Valentina, gritó, intentando que su voz atravesara la oscuridad que la mantenía cautiva. Las paredes de la escuela comenzaron a vibrar, como si los lamentos querían liberarse. La figura materna sonrió, pero su risa era helada, un eco de burlas. Todo lo que te ata está aquí. Cada secreto, cada error se esconden en el corazón del laberinto, dijo mientras su sombra se expandía, envolviendo a Manuel en una neblina de recuerdos. Con cada palabra, la oscuridad se espesó, y Manuel comenzó a sentir la presión de los secretos. Tenía que llegar al laberinto y enfrentar lo que había enterrado, pero la duda lo invadía. ¿Sería como abrir una puerta al abismo? El niño espectral apuntó hacia la puerta principal mientras el aire vibraba con un zumbido ominoso. Ve hacia la verdad, papá, dijo el niño, pero su voz parecía mezclarse con los ecos del pasado, haciendo que Manuel se tambaleara. La figura de su madre se desvaneció, y la neblina ahora pulsaba como un corazón que latía fuerte, que palpitaba ansioso por revelarle lo que tanto temía. Manuel avanzó titubeante, obligándose a recordar todo lo que había dejado atrás, la promesa de cuidar a Valentina, las decisiones que había tomado buscando huir de su historia familiar. Al dar un paso más, una oleada de visiones golpeó su mente, las advertencias de su madre, los últimos días de felicidad antes de que la oscuridad se tragara todo. Por un instante, pensó en rendirse, dejar que la oscuridad lo consumiera, pero Valentina y su sufrimiento lo impulsaron a seguir. Su espíritu se irguió de nuevo, y el valor, aún frágil, empezó a florecer. Voy a liberarte, Valentina murmuró, aunque su voz temblaba. Se sentía el sendero más aterrador que había tomado en su vida. Con cada paso hacia el corazón del laberinto, las sombras se retorcían a su alrededor, como si intentaran atraparlo, aferrándose a sus miedos. Un rugido de trueno resonó, y la tormenta se desató con furia, como si el mismo cielo pareciera querer detenerlo. Las palabras de su madre volvían a asomarse en su mente. Recuerda, los secretos siempre encuentran la manera de salir. La puerta hacia el laberinto se hacía más evidente, pero él lo sabía, una vez que la atravesara, no habría vuelta atrás. Manuel apretó los dientes, se armó de valor y cruzó el umbral. El aire estaba cargado de energía, una mezcla entre lo que se revelaría y lo que podía perder. Dentro, las sombras danzaban inquietas, susurrando secretos desconocidos, tentándolo a rendirse. Él sintió que su corazón latía como un tambor, resonando con la angustia que lo invadía. Pero no había tiempo.
Para la duda, el sonido de Valentina llamándolo resonaba cada vez más fuerte, como un canto que prometía tanto amor como sufrimiento. Sin embargo, antes de que pudiera enfocarse, una risa siniestra llenó el aire. Una voz familiar, pero distorsionada y torcida. Creías que podías escapar, ¿verdad? Este lugar es tu hogar ahora. Con el sudor helado cubriendo su frente, Manuel vio cómo las sombras se acumulaban y formaban una figura aún más siniestra, su propio reflejo, un eco de su pasado que había intentado enterrar. ¿Qué harás para escapar de ti mismo, Manuel? El terror se apoderó de él mientras la sombra daba un paso al frente. Uno de ellos debía enfrentarse al pasado y justo antes de que la oscuridad lo devorara, una verdad aterradora llegó a su mente. ¿Podría realmente liberarla sin liberarse antes a sí mismo? Los ecos de su propia risa resonaban en la penumbra, distorsionados como un mal sueño que nunca terminaba. Manuel se enfrentó a su duplicado, esta sombra hecha carne que parecía sonreírle con malicia. Los ojos, vacíos y fríos, reflejaban su propia desesperación. No puedes huir de lo que eres, susurró la sombra, el alivio del silencio se desvanecía al instante como el humo. Manuel sintió que el aire se tornaba más pesado, su pecho comprimido por un yugo invisible. ¿Eres realmente yo?, preguntó, luchando por mantener la voz firme, aunque ésta temblaba como una hoja en un vendaval. La figura solo se inclinó hacia adelante, como un depredador que juega con su presa. Soy lo que no has querido ser. Lo que has negado. Tu miedo ha tejido esta prisión, y aquí somos uno. Su dualidad sonaba como un eco cabalgando en la negrura, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, revelando fragmentos de su pasado. El rostro angustiado de Valentina, su madre llorando en la noche, imágenes dolorosas que hacían temblar las entrañas de Manuel. Era como si el laberinto lo desnudara, expusiera cada fallo, cada error que había arrastrado como un lastre. «Basta», gritó Manuel. Su voz atronaba, pero no había seguridad en su grito. Sentía que todo se desollaba a su paso, las paredes crujían bajo la presión de sus secretos. La sombra sonrió de nuevo, con una arrogancia burlona. ¿Basta? No puedes detenerte. Tu dolor es mi alimento. ¿No lo ves? Te he estado esperando. Un trueno retumbó afuera, su eco se mezclaba con los gritos de un pasado que se resistía a quedar enterrado. La figura dio un paso más hacia él, y la penumbra se filtraba en su esencia, queriendo devorarlo. Tu hijo te necesita. Ofrécelo una salida, y podrías escapar de esta tortura, dijo, dejando una promesa dulce y venenosa al mismo tiempo. Manuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el laberinto mismo lo desafiara. Su mente se llenó de imágenes de Valentina, sufriendo, atrapada en algún rincón de la oscuridad. No puedo dejarla, susurró, pero la culpa lo desgarraba como un animal salvaje. La sombra se acercó aún más, el aire frío incluso se volvió opresivo. ¿Qué significa la vida de uno en comparación con la libertad de muchos? Mírate, eres un padre fallido, un hombre que no ha sabido proteger a su familia. Pero yo puedo cambiar eso. Solamente debes aceptar lo que eres. El pánico comenzó a enraizarse en su pecho. La sombra era una representación de su propia verdad, pero también un seductor de ilusiones. Miró a su alrededor, a las paredes que susurraban su historia en murmullos ahogados. Los rostros de aquellos a quienes falló se asomaban entre la oscuridad. La desesperación le quemaba por dentro. No puedes retenerme, se desafió a sí mismo. Intentó dar un paso atrás, pero se encontró con una pared invisible que lo mantenía atrapado. ¿Acaso crees que tienes elección? Tu destino está entrelazado aquí. Enfrentar mi existencia es enfrentarte a ti, a tus decisiones. Las palabras eran como cuchillos que cortaban la bruma de su conciencia, revelando verdades que no quería ver. Las visiones se volvían más intensas, entrelazadas, algunas incluso amenazaban con desgarrar su vanidad a la luz. Valentina estaba ahí, su voz un grito en la distancia. Papá, ayúdame. El corazón de Manuel se detuvo. ¿Podía ser cierto? ¿Iba a perderla a ella también? La figura del espejo se rió, un sonido entrecortado, casi como una mofa. Solo tú puedes desatar a esa niña y a ti mismo. Pero, a cambio, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? La pregunta le resonó en el alma, arrastrándolo al abismo de su propia fragilidad.
La tormenta afuera endurecía sus rugidos, y en alguna parte, el eco de su madre clamaba por un rescate. La trampa se cerraba, y Manuel comprendió que estaba a un paso del umbral. La sombra le extendió la mano, y la oscuridad a su alrededor empezó a encajar como un rompecabezas disuadido. Tu respuesta, Manuel, ¿qué eliges? Las palabras resonaron, pesadas como el acero. La elección se acentuó, y en su corazón, la respuesta vibraba, tan fuerte que parecía que todo el laberinto se detendría para escuchar. Manuel cerró los ojos, preparándose para lo que fuera a venir. La sombra lo acechaba, pero aún había un hilo de esperanza entre sus temores. Entonces, un estruendo sacudió el laberinto. Las sombras retrocedieron repentinamente, y un grito de terror resonó, desgarrador y tembloroso, que creció hasta convertirse en un eco que retumbaba en cada rincón del lugar. Era Valentina. Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había un camino, uno que lo llevaba directamente hacia ella. Al mismo tiempo, en su interior, la sombra seguía riéndose, presagiando su propia perdición. Este no es el final, Manuel susurró, él había estado a punto de perder toda su humanidad. Pero no podía seguir permitiendo que la oscuridad dominara. Sin otra opción, desató su voz en un grito desgarrador que resonó por todo el laberinto, voy por ti, Valentina, y justo cuando dio ese paso definitivo, la figura oscura se desvaneció en una risa amenazante, como si la batalla apenas comenzara, y él, sin saberlo, se adentraba en la más espesa oscuridad. La pregunta flotó entre el espanto, ¿realmente podría rescatar a su hija sin perderse a sí mismo en el proceso? La oscuridad se tragó a Manuel como un abismo insondable. El aire, denso y frío, lo envió a un remolino de pensamientos desgarradores mientras sus pasos resonaban en el silencio que parecía devorar el eco de su grito. Las paredes del laberinto, ahora invisibles, se transformaron en un pasillo interminable donde cada sombra era un recuerdo que regresaba a atormentarlo. La risa de la sombra perseguía sus pensamientos como un eco maligno, burlándose de su intento de escapar. Un murmullo se alzó desde las profundidades del laberinto, un susurro vibrante que lo llamaba. Era la voz de Valentina, un canto desesperado que lo guiaba, pero que también lo llenaba de miedo. Sin embargo, era su hija, al borde de la desesperación, no podía fallarla otra vez. Manuel se detuvo, oyendo su propio aliento entrecortado, un sonido casi ajeno en la vastedad oscura a su alrededor. Papá Ben, susurró la voz, desgarrada, casi un lamento. Pequeños fogonazos de luz titilaban a lo lejos, como faros de esperanza que le ofrecían un camino hacia su salvación. Sin pensarlo, se lanzó hacia la dirección de la voz, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero cada paso era más difícil, cada intento de avanzar era un recordatorio de que tanto había perdido. La sombra no solo era un reflejo de sus miedos, era un adversario que se alimentaba de sus decisiones fallidas. Valentina, gritó Manuel, su voz más firme que antes, marcando el compás de su carrera. De repente, la risa resonó de nuevo, esta vez más cerca, retumbando en las paredes como un trueno ominoso. ¿Vas a dejar todo por una ilusión? Ella es parte de ti, Manuel. Cuando la encuentres, solo verás tu farsa reflejada, dijo la sombra, y una risa infernal retumbó en el aire, hiriendo sus oídos. Frustrado, Manuel intentó concentrarse en el camino, ignorando la burla que se erguía a sus espaldas. Palabras que resonaban como campanas siniestras le recordaban sus fracasos. La oscuridad lo envolvía con tentáculos etéreos, pero su voluntad ardía como una flama, picante y destructiva. No podía dejar que el miedo lo dominara. De golpe, la luz se intensificó, y una puerta apareció ante él, las grietas resplandecían como rayos de luna. Manuel avanzó con determinación, la promesa de Valentina lo guiaba. Empujó la puerta con fuerza, y ésta se abrió con un chirrido espeluznante, revelando un pequeño cuarto donde el aire parecía vibrar con poder. En el centro, una imagen de Valentina, atada y con un miedo palpable en su rostro, clamaba por su ayuda. «Papá», exclamó su hija, al borde de las lágrimas. Manuel sintió que su corazón se desbordaba, un torrente de amor y culpa. Corrió hacia ella, pero cuando la abrazó, la imagen se desvaneció en un susurro. Un frío gélido lo envolvió, una corriente de desesperanza que lo paralizó.
Te dije que no podía escapar de lo que eres. La sombra emergió de las paredes, más poderosa que nunca, y su risa se entrelazó con el lamento de Valentina, fusionándose en un horror indescriptible. Él intentó luchar, gritando, pero las palabras se desvanecieron en un sopor profundo. La sombra danzó alrededor de ellos, burlándose de su terror, mientras la más intensa tentación se presentaba como una elección diabólica, seguir luchando por el recuerdo de su hija o rendirse y aceptar su destino. La verdad de la sombra comenzó a infiltrarse en su mente. Cada pena que había intentado ahogar cobró vida, danzando en espirales de culpa, dejó de ser un reflejo y se convirtió en una lucha interna desgarradora. Con respiraciones entrecortadas y su esencia desgastada, Manuel se encontraba en un punto sin retorno. La sombra extendió su mano, ofreciéndole paz a cambio de su entrega. Elige ser el héroe que jamás fuiste, o unirte a mí en la oscuridad. Que está dispuesto a sacrificar por salvarla. Manuel sintió que el mundo se desmoronaba. La elección estaba frente a él, una bifurcación entre el amor y la perdición. La imagen de Valentina flaqueaba en su mente, y con su grito desgarrado todavía resonando, se preparó para hacerlo que fuese necesario, pero justo en el instante en que iba a responder, un grito resonó desde las profundidades del laberinto. Esta vez, no era Valentina, era su madre, llamándolo desde el abismo. Manuel, no. No caigas en la trampa. El hilo de su pasado lo había atrapado, y se encontró de nuevo en la encrucijada del horror. La pregunta resonó en su mente, ¿podía realmente enfrentarse a su sombra sin perderse por completo en la oscuridad? El laberinto se estremeció, y un nuevo terror se coló en sus venas cuando comprendió que la pesadilla apenas comenzaba. Con la amenaza de la sombra aún danzando a su alrededor, Manuel sintió que el aire se volvía más denso, casi como si el laberinto supiera que él estaba a punto de tomar una decisión. La voz de su madre resonaba en su mente, pero su eco se desvanecía ante el grito entrecortado de Valentina. Era un tira y afloja entre los ecos de su pasado y la oscuridad que lo rodeaba, pero él sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Valentina, gritó nuevamente. Voy a encontrarte. Con cada paso hacia la sombra, el frío se intensificaba, como si el laberinto mismo intentara rechazarlo. La risa burlona lo seguía, un constante recordatorio de todos los fracasos que había acumulado. Pero había un nuevo fuego en su pecho, impulsado por la desesperación de su hija. Era hora de dejar de huir, de dejar de pelear contra su propia oscuridad. Tenía que confrontarla. Las paredes comenzaban a cerrarse, y Manuel luchó por mantenerse firme. Si esa sombra quiere un sacrificio, que lo tenga, pensó, mientras se adentraba más en el umbral de su propia penumbra. Las imágenes de su pasado comenzaron a desdibujarse, transformándose en una serie de rostros y recuerdos, su madre, sus errores, su divorcio. Cada uno lo golpeaba con más fuerza, haciéndolo tambalear, pero no iba a rendirse. Al girar en una esquina oscura, se encontró de inmediato en un espacio más amplio, pero lo que vio lo dejó helado. El lugar estaba decorado con espejos de diferentes tamaños, cada uno reflejando no solo su imagen, sino también los recuerdos que más deseaba olvidar. La traición, las pérdidas, las noches sin dormir. Manuel tuvo que cerrar los ojos para no contemplar el horror, pero el susurro en sus oídos lo empujaba a no ignorar su propia verdad. Mírale, dijo la sombra, susurrante y suave como un veneno. ¿Por qué intentas escapar de lo que eres, Manuel? Todos esos momentos que te atormentan son parte de ti. Al final, cederás. Manuel sintió que sus rodillas flaqueaban ante las visiones, pero cuando su mente intentó recordar el abrazo de Valentina, encontró la fuerza para resistir. No, no puedes tenerme a mí, pensó, su determinación ahora ardiendo con más intensidad que el frío a su alrededor. En ese momento, un espejo en particular atrajo su atención. En él, vio a Valentina, atrapada en un cristal, con ojos llenos de un terror que promovía su propia valía. Manuel extendió su mano hacia el espejo, sintiendo la vibración del cristal, que parecía resonar con su dolor. Papá, la imagen gritó, pero la sombra volvió a reírse, interrumpiendo su clamor. No podrás llegar a ella si no te enfrentas a lo que eres. Tu miedo te ha definido, Manuel. ¿No lo ves? Más allá del espejo, solo encontrarás sombras. Un hálito de aire gélido recorrió su piel, pero Manuel no podía retroceder.
Concentrándose, canalizó toda su rabia, su culpa y su amor en una sola declaración. «Basta», gritó, y la sala pareció estremecerse, los espejos temblaron como si fueran a quebrarse. La sombra se detuvo, y por un instante, el laberinto se sumió en un silencio abrupto. Eso hizo que el corazón de Manuel latiera con más fuerza. Sabía que estaba acercándose a una conclusión, una verdad que había temido enfrentar. En ese momento, mientras los murmullos de la sombra se convertían en un grito desgarrador, un rayo de luz emergió del fondo. Algo se estaba abriendo, un portal hacia lo que él realmente necesitaba entender, pero antes de que pudiera entrar, la sombra se lanzó nuevamente hacia él. ¿Realmente crees que puedes enfrentar tu verdad? El precio es muy alto, Manuel. La luz del portal brillaba más intensamente, aunque el miedo aún se retorcía en su pecho. Manuel, atrapado entre el reflejo de su pasado y el resplandor del futuro, sintió que tenía poco tiempo. No puedo dejar que me atrapes de nuevo. No por Valentina. Justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente, las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, las sombras se arremolinaban, y el grito de su madre resonó de nuevo, más fuerte, como un zumbido en su mente. Manuel. Regresa. La luz parpadeó, y la sombra se abalanzó sobre él. En un instante de pura desesperación, se encontró atrapado en la tormenta de horror que él mismo había creado. Y así, con una batalla que podría llevarlo a la redención o a la perdición, tuvo que decidir entre lo que quería y lo que realmente necesitaba enfrentar. De repente, los espejos se agrietaron, y el grito de Valentina resonó como un eco en su mente. «Papá, por favor». ¿Qué elegiría Manuel en este último momento? La oscuridad lo retuvo con fuerza mientras el tiempo se desvanecía. ¿Podría realmente salvar a Valentina de sí mismo? El estruendo de los espejos quebrándose fue como un trueno, resonando en el laberinto mientras un torrente de oscuridad se plegaba alrededor de Manuel. Cada fragmento que caía al suelo proyectaba sombras retorcidas que danzaban, jugando con sus miedos más profundos. La voz de Valentina se desvanecía en medio de un grito que era tanto doloroso como desesperado. Valentina, pensó, mientras una oleada de pánico lo invadía. El cristal de los espejos ahora se transformaba en agujeros oscuros, y en cada uno, vislumbraba visiones de su propia culpa y arrepentimiento. Recordó momentos en los que no había estado a la altura, cada tristeza anidando en su corazón como un ave de mal agüero. La sombra, ahora un manto negro y retorcido, parecía reírse del conflicto que frenaba, como si disfrutara del espectáculo de su agonía. Tu pasado no puede ser deshecho. Cada fallida decisión es tuyo. ¿Crees que mereces la luz? Manuel sintió que un sudor frío se deslizaba por su espalda, pegajoso y pesado. Con cada respiración, el aire se tornaba más espeso, casi como si la sombra estuviera tratando de estrangularlo. Sin embargo, en el centro de esa tormenta caótica, un pensamiento persistente lo mantenía anclado. Debía luchar, no solo por Valentina, sino por la paz que llevaba tanto tiempo buscando. Con una fuerza renovada, se enfrentó a la sombra. «No me puedes tener», gritó, mientras levantaba un pedazo de espejo roto. La luz del portal brillaba aún más intensamente, y en su reflejo vio fragmentos de esperanza, Valentina sonriendo, reafirmando su amor. Esa imagen era un ancla que lo mantenía firme. La sombra se abalanzó, pero Manuel, con un movimiento casi instintivo, levantó el pedazo de espejo hacia ella. «Te desafío». La superficie del cristal vibró, distorsionando la oscuridad que se acercaba. Algo en su interior, una mezcla de coraje y determinación, hizo eco en el laberinto. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar. Las paredes de la sala parecían temblar, como si el laberinto decidiera sobre qué lado apostar. Una grieta se abrió en el suelo, una fisura serpenteante que emanaba un aire caliente y nauseabundo. Manuel, sintiendo como su corazón se aceleraba, se dio cuenta de que aquello era más que un simple laberinto, era una trampa, un puente hacia la desesperación. Sin embargo, ese era el camino que debía tomar. En un instante de claridad, Manuel corrió hacia la grieta, sin mirar atrás. Con cada zancada, sentía que el frío de la sombra trataba de atraparlo, pero el calor del portal comenzaba a envolverlo en una bruma acogedora. «Valentina, voy por ti», gritó,
mientras se precipitaba hacia la luz, sintiendo que su propia oscuridad lo seguía, gritando y protestando. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta brillante, un tentáculo oscuro lo alcanzó y lo arrastró hacia atrás. Estiró su mano al portal, sintiendo una conexión con su hija. La luz lo iluminó de dentro hacia afuera, bombardeando su ser con fragmentos de amor y redención. En su mente, él vio a Valentina, allí, con lágrimas en los ojos, su rostro lleno de esperanza. La sombra lo retuvo con fuerza, pero Manuel sabía que no podía rendirse. Con un último grito, empujó su voluntad hacia adelante y, en un explosivo destello de luz, pudo sentir cómo la oscuridad comenzaba a romperse en su alrededor. Pero antes que pudiera disfrutar de la victoria, un profundo susurro se filtró por la grieta: esto no ha terminado. El frío lo envolvió nuevamente. La jaula de la sombra comenzaba a reconstruirse. Manuel se sintió atrapado de nuevo, girando en su interior. Entre susurros de advertencia, el pálido eco de Valentina lo llamaba desde la distancia. La lucha apenas comenzaba, y con cada giro que daba, la pregunta retumbaba en su mente: ¿realmente podrá superar su propio horror y salvar a su hija de la oscuridad que la retiene? Mientras el laberinto comenzaba a reconfigurarse a su alrededor, Manuel se dio cuenta de que no solo debería enfrentarse a la sombra externa, sino también a los demonios que acechaban en su interior. La próxima batalla sería la más difícil de todas. ¿Tendría la fuerza para vencer sus propios miedos? Manuel se encontraba perdido en la oscura confusión del laberinto. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose en formas inquietantes, mientras el eco del dolor resbalaba como agua entre sus dedos. Valentina seguía llamándolo, su voz entrelazada con los lamentos de aquellos que nunca habían salido de esta prisión de desesperación. Con cada paso, se sentía más consciente de que no solo se trataba de rescatar a su hija, sino de liberar también su propia alma de los grilletes que él mismo había forjado. La sombra burlona había sembrado nodos de culpa y miedo en su corazón, pero ahora, una chispa de determinación iluminó su interior. Debo recordar, murmuró Manuel para sí mismo, cada palabra una declaración de resistencia. Recordó las advertencias de su madre, las historias de su infancia sobre la escuela, lo que había ignorado en su juventud. Tenía que enfrentar esas memorias, esos secretos que había dejado caer en el abismo del olvido. La sombra no podría arrebatarle lo que había cultivado en su corazón. Mientras avanzaba por el laberinto, los ecos de su pasado se entrelazaban con la desesperación de Valentina. El sonido de sus lágrimas, su pequeña voz pidiendo ayuda, resonaba en su pecho como un tambor que lo empujaba hacia adelante. Si iba a superar esto, necesitaba ser valiente. No podía dejar que el miedo lo arrastrara de nuevo a la oscuridad. De pronto, ante él se abrió un pasillo iluminado que parecía brillar con una luz propia. Se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón latía más fuerte con cada paso. Las sombras en el pasillo comenzaron a agitarse, encendiendo un frío helado en su piel. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que frente a él había un espejo, uno grande y antiguo, decorado con filigranas y moho. Al verlo, Manuel se sintió abrumado. En el reflejo, no solo vio su rostro cansado, sino también la imagen de Valentina atrapada, con ojos que brillaban con desesperanza. El espejo pulsaba como un corazón, ilusionando cada miedo que había enfrentado en su vida. «Papá, ven», resonaba su voz en todo el laberinto, un llamado que podía sentir en cada fibra de su ser. Sin pensarlo, Manuel avanzó hacia el espejo. Al tocar el frío cristal, sintió una corriente electrizante recorrer su cuerpo. Recordó las risas de Valentina, sus abrazos, los momentos compartidos que habían tejido su vínculo. Las memorias se transformaron en una armadura que lo protegía de las sombras. «No te dejaré aquí», gritó, sintiendo cómo su voz atravesaba la neblina. En ese momento, comprendió que la sombra no era una entidad a vencer, sino una parte de él que necesitaba aceptación. Tenía que hacer las paces con su pasado y liberarse de sus ataduras. El espejo comenzó a chisporrotear, las imágenes distorsionadas girando en una danza frenética. Manuel extendió su mano hacia Valentina, decidido a romper el hechizo. «Tus miedos no me definirán. Regresemos a casa, hija», clamó, y mientras lo decía, un destello de luz envolvió el laberinto. A medida que su voz resonaba, las sombras comenzaron a desvanecerse.
Las risas infantiles se transformaron en gritos alegres, llenando el aire con color, vida y esperanza. Manuel sintió que el frío que antes lo rodeaba se disolvían, reemplazado por un calor reconfortante. Valentina emergió del espejo, su rostro iluminado por una luz brillante. «Papá», dijo, sus ojos llenos de amor y gratitud. La conexión entre ellos desafió a las sombras, y Manuel se sintió liberado por primera vez. Los ecos de su pasado se dispersaban en el aire. Sus miedos no desaparecieron por completo, pero ya no lo controlaban. Y mientras Valentina se lanzaba hacia sus brazos, él supo que el verdadero viaje no solo era rescatar a su hija, sino la liberación de su propio espíritu. Juntos salieron a la luz, dejando atrás el laberinto y todos los secretos que habían oprimido sus corazones. Afuera, la tormenta había cesado y un arco iris brillaba en el cielo despejado. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad que le daba la vida. Manuel tomó la mano de Valentina y sintió que nada podría separarlos de nuevo. Esta experiencia había dejado una marca, sí, pero también había creado un lazo más fuerte entre ellos. Mientras caminaban hacia el futuro, en su corazón ardía la certeza de que cada sacrificio había valido la pena. No más sombras, solo luz, y así, Manuel y Valentina se alejaron de la escuela de los susurros. Aprendieron que hay que enfrentar los propios miedos y que nunca es tarde para cambiar el destino, incluso aquel que parece destinado al más profundo de los abismos. El final de su historia no era un cierre, sino una invitación a nuevas aventuras, a una vida más allá de sus pesadillas. «¿Ves, papá?», dijo Valentina, riendo mientras tomaba su mano. «Nunca dejemos de creer en nosotros. Y tú, querido espectador, no olvides lo que viviste en esta historia. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, inundando la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Hasta la próxima.